Una pareja de jóvenes inician una linda amistad. A medida que pasa el tiempo, ellos descubren cuánto tienen de parecido, cuántas cosas tienen en común. La confianza aumenta, comparten muchas actividades juntos y de pronto descubren que ya no pueden vivir más uno sin el otro. Comienzan entonces un noviazgo y luego aquel momento donde dice, sabes, yo quiero compartir la vida contigo. Así que planean reunir a la familia, reunir a los amigos, reunir a todas las personas que ellos quieren que puedan ser parte de su historia. Y allí, frente a un altar, hacen lindas promesas de permanecer juntos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y permanecer hasta que la muerte los separe. Esa es la historia, ese es el comienzo de una vida, de una pareja, de un matrimonio que descubrió en un momento, después de conocerse por un tiempo, de que ellos no pueden más vivir separados. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Un día vamos a la Biblia y descubrimos cuán grande es Dios, descubrimos su amor, su gracia, su poder. Y mientras más vamos conociendo, vamos amando aquello que Él tiene para nosotros. Hasta que de manera natural llega un momento donde decimos, ya no quiero más vivir sin ti. Así que reunimos a la familia, reunimos a los amigos y pedimos que un pastor igual pueda oficiar ese momento para que podamos prometer delante de Dios. Yo quiero ser fiel, yo quiero caminar contigo, pero más allá de las promesas que podemos hacer, porque podemos fallar, es Dios quien nos promete su eterno amor y su compañía constante. Y así comienza una nueva historia. Esa historia tan relacionada al matrimonio se llama bautismo. ¿Es necesario el bautismo? Sí, porque es el comienzo de una historia de amor que puede durar y debe durar hasta la eternidad. Bienvenido, está comenzando una nueva temporada de Biblia Fácil. Es una nueva temporada, pero en sí es la continuación de la temporada anterior. Así que para poder ver esta temporada, yo te sugiero que puedas primero ver la temporada anterior porque ya desarrollamos 14 temas sobre este mismo título. Yo creo, creencias bíblicas o fundamentadas en la palabra de Dios, y nos quedamos en la mitad en la temporada anterior. Vimos que la Iglesia Adventista tiene por lo menos 6 doctrinas, y en cada doctrina se desarrollan varias creencias. Ya hemos hablado sobre la creencia de Dios, o sobre la doctrina de Dios, sobre la doctrina del hombre, la doctrina de salvación y parte de la doctrina de la Iglesia. Solo que no nos dio el tiempo y nos quedamos a la mitad. Así que en esta temporada vamos a culminar la doctrina de la Iglesia para luego pasar a la doctrina del estilo de vida y finalmente sobre los eventos finales, que es la última doctrina. Y como cada doctrina tiene varias creencias, hoy nuestro tema será el bautismo. Antes quiero decirte que ya hemos hablado en la temporada anterior sobre esta doctrina, qué es la iglesia, cuál es la iglesia verdadera, ya hemos hablado sobre el remanente y su misión, ya hemos hablado sobre la unidad del cuerpo de Cristo y hoy por eso estamos introduciendo a este tema sobre el bautismo. Entonces, si ya te diste cuenta, es una temporada especial y es una temporada diferente. Y es diferente porque siempre hemos tocado el tema del bautismo al final. Hoy estamos comenzando con este tema porque una vez quiero pedirte que para poder acompañar esta temporada, por favor, puedas ver primero la temporada anterior. Ahí hemos hablado sobre Dios, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pecado del hombre, muerte, la naturaleza del ser humano, cómo se salva el ser humano. Entonces, todo eso es necesario para tener como base, como fundamento, para poder entender esta nueva temporada. Bueno, aclarando eso, quiero dar la bienvenida a un grupo de participantes que esta vez están con nosotros en esta continuidad, en esta continuación de temporada. Apenas quiero mencionar el nombre, aquí
A mi lado derecho tengo a Isidro Fernández, él es contador público. Bienvenido, Isidro. Mi nombre es Isidro Fernández, soy de Paraguay, vivo en una ciudad que se llama Itagua, a 30 kilómetros de Asunción. Tengo 55 años, soy catedrático universitario y siempre dije algún día me gustaría estar ahí, participar, preguntar todas mis dudas y en eso estoy. A su costado yo tengo a Carla Lorena. Mi nombre es Carla Toledo, soy de Bolivia, soy cirujano dentista. Va a ayudarme para mí como crecimiento personal. Estoy en busca de ese camino de llegar y acercarme más a Dios. Yo creo que no fue casualidad y Dios me dirigió hasta ahí. Fue increíble, algo inexplicable para mí. Bienvenida, querida Carla. Luego tengo aquí en la parte superior a mi lado derecho Liliana Aguilera. Liliana Aguilera me llamo, Liliana Aguilera Pacheco, soy de Chile, específicamente de Tomé, queda a 32 kilómetros de la región de Biobío, en Concepción. Soy secretaria, tengo 3 hijos y he venido acá como una tremenda bendición, esto es maravilloso. Bienvenida, Liliana. Aquí en el centro yo tengo a Facundo. Mucho gusto, mi nombre es Facundo y soy peluquero profesional, trabajo junto a mi mamá. Yo tengo 25 años, hace 3 años que ejercí la profesión. Gracias a Dios he tenido esa posibilidad de trabajar, no todos tienen. Y bueno, he venido aquí como un regalo de Dios. Sé que esta oportunidad es una vez en la vida. Soy Mónica Barrio Nuevo, vivo en Tucumán, Argentina y soy peluquera. Vine con mi hijo, Facundo, y la verdad que cuando nos dijeron que vengamos para acá, lloramos y era una alegría así porque esto nunca nos ha pasado. Sé que esto está obrando Dios, Él nos está ayudando en esto. Y la verdad que llegar aquí y tener esta experiencia tan linda nos llena el corazón de alegría. La verdad que en el vuelo veníamos largando un poco las lágrimas porque primera vez y es muy lindo, la verdad, una experiencia linda y sobre todo hablar de nuestro Padre que es el que nos guía cada día. Y qué lindo que puedan trabajar juntos también ahora, ¿no? Y participar juntos de esta temporada. Y les agradezco por separar este tiempo para poder participar de esta temporada. Una vez más, haciendo o resaltando aquí que es la continuación de una temporada, por eso es que vamos a irnos directo al tema que trata sobre el bautismo, que a menudo se trata al final, después de un conocimiento previo, solo que como es la segunda parte de una temporada muy grande, hemos decidido apenas continuar. Y en esa continuación, hoy hablaremos sobre el bautismo. ¿Correcto? Muy bien. El bautismo en sí está relacionado con el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Si tú quieres conocer más sobre este tema, puedes solicitar nuestra revista Yo Creo. Solicítalo a través del WhatsApp, más 5512-9810-1460. Allí te vamos a enviar un link, puedes llenar allí unos pequeños datos y enviaremos el curso para que tú puedas solicitar, ya sea de manera virtual o de manera física. Es totalmente gratis y hoy mismo puedes solicitarlo. Muy bien, vamos entonces a nuestro tema de hoy y antes, como siempre, vamos a pedir la dirección de Dios a través de la oración. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta linda oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Estudiar va más allá de leer, estudiar es dedicar un tiempo específico para poder analizar la importancia que tu palabra tiene para nuestra vida. Pedimos tu Santo Espíritu que pueda ser nuestro maestro, aquel que nos ilumina para poder comprender este libro que fue inspirado por tu mismo Espíritu. Danos por eso tu bendición, tu compañía, tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. La creencia del bautismo
forma parte de una doctrina. ¿Qué cosa es una doctrina? La doctrina es un conjunto de creencias. Entonces, al pie o debajo de una doctrina hay muchas creencias. La cuarta creencia, ¿no? O la tercera creencia, cuarta es, porque la primera es sobre Dios, luego sobre el hombre, tercera sobre salvación, cuarta sobre iglesia. Sobre la cuarta doctrina de la iglesia encontramos algunos temas. Por ejemplo, cómo identificar la verdadera iglesia, cuál es la misión del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Otra creencia que encontramos, cuál debe ser la unidad que debe mantener la iglesia. Y bueno, eso ya lo vimos en la temporada anterior. Y dentro de las creencias está considerada también el bautismo. Dentro de esta cuarta doctrina, que es la doctrina sobre la iglesia. Entonces nosotros nos subimos al ómnibus, al avión, ya en mitad de viaje, ¿no? Desde la mitad vamos a llegar hasta el final. Muy bien, la cuarta doctrina es la iglesia y dentro de esta doctrina encontramos el bautismo. Yo sé que todos tenemos idea, hemos visto o quizá ya hemos participado sobre bautismo, mas hoy vamos a analizar algunos asuntos importantísimos que tienen que ver sobre este tema. Vamos a comenzar por un concepto general y de ahí vamos a ir desarrollando de manera bíblica. ¿Está bien? El concepto general. El bautismo es el acto de entregarse a Dios. Vamos a analizar aquí algunas expresiones de este concepto. Es la acción. Antes de la acción se produce el deseo. Antes del deseo se produjo la participación del Espíritu Santo, porque es por el Espíritu Santo que somos convencidos. El Espíritu Santo todo lo que puede hacer es mostrarnos la luz, pero no puede manipular, no puede forzar, no puede obligar y no puede quebrar nuestra libertad. Así que el bautismo va a ser el resultado, va a ser la acción que el ser humano va a tomar, evidenciando de que comprendió el plan que Dios tiene para su vida. Entonces, comenzamos definiendo que el bautismo es el acto de entrega a Dios. Es negar su antigua vida y comenzar una nueva jornada espiritual en Cristo. Fíjense que aquí en este pequeño concepto vamos a encontrar varios argumentos que van a acompañarnos en todo este estudio. En primer lugar, una de las paradojas, tenemos varias paradojas en la Biblia, una de las paradojas en el cristianismo es que para vivir tenemos que morir. Eso es totalmente paradójico. La Biblia me habla que el ser humano puede participar de dos nacimientos. Del primero, nosotros no determinamos nada. No sabemos dónde nacer, no sabemos quiénes son nuestros padres, simplemente venimos a la existencia por un propósito y con un propósito, ¿correcto? Entonces, en el primer nacimiento, aquel nacimiento que nos trae la existencia, el ser humano no tiene participación alguna. Nacimos. El segundo nacimiento es una opción. El segundo nacimiento es una elección. ¿Y por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque el nacimiento que nos trae solo a la existencia es el nacimiento también que nos condena a la muerte. Nosotros desde el momento que venimos de este mundo nacimos ya con una naturaleza pecaminosa y si es que nosotros permanecemos, perseveramos en el pecado, rechazamos la gracia de Cristo, ese único nacimiento nos conduce ¿a dónde? A la muerte. El segundo nacimiento es aquel que nos abre la posibilidad para vivir. Por eso es que el segundo nacimiento es espiritual. Y para que pueda ocurrir ese nacimiento espiritual hay un proceso. Primero comenzamos a nacer de la palabra. La palabra de Dios se instala como una semilla en el corazón, que si el ser humano lo permite crecer, va a dar frutos. Y el fruto no se fuerza, el fruto es natural. Una planta llega el tiempo que dé fruto y da. Es natural, necesita dar fruto. Entonces, muchas personas cuando reciben la palabra, no lo dejan germinar a la palabra.
Entonces, ¿qué cosa ahoga la palabra? Y Jesús contó la parábola del sembrador, ¿no? La parábola del sembrador dice, la semilla cae en todo terreno. O sea, Dios va a permitir que su palabra llegue a toda la humanidad. El problema está cómo el ser humano recepciona. Algunos, junto al camino, la palabra no entra, apenas queda en la superficie. Vienen las aves del cielo y lo comen. Distracciones, entretenimiento y cualquier cosa, roban la palabra. La segunda cae sobre piedras, ¿no? Dice, pero al comienzo parece que la semilla entra. Solo que cuando quiere crecer, allí tiene una dificultad. Hay piedras, no puede enraizar. Entonces hay personas que aceptan la palabra, pero no han sacado de su vida incredulidad, dudas, supersticiones, cosas que no quieren soltar, que no permiten que Dios pueda trabajar. Entonces la palabra no puede enraizar y se seca. La tercera, junto a espinas, la palabra crece, pero las espinas lo ahogan. Y aquí vienen las ocupaciones del día a día, las cosas que en la vida hacen que la palabra pueda ahogarse. Y hay tantas personas que han permitido que la palabra crezca, pero son ahogados por las circunstancias, por las dificultades y por las cosas de la vida. Pero aquella semilla que cae en terreno bueno es un terreno que primero fue preparado, es un terreno que también tuvo piedras, es un terreno que también tuvo espinas, pero que finalmente todo eso es retirado para que la palabra pueda crecer. Y esta palabra cuando crece da fruto. Entonces, cuando nacimos de la palabra, que es el primer nacimiento por el Espíritu Santo que coloca su palabra en nuestro corazón, cuando hay piedras, espinas o hay incredulidad y dureza y hay otras circunstancias, no permite que la palabra crezca. Entonces, ¿qué sucede? La palabra cae, pero no crea el efecto que ésta debe crear. Entonces, cuando el Espíritu Santo dice, yo ya derramé la palabra, yo ya convencí, ya traje la luz, no puede forzar, no puede forzar. Pero cuando el ser humano permite que la palabra sea comprendida y quiere vivir de acuerdo a la palabra, esta crece. Y cuando crece da fruto. ¿Cuál es el primer fruto que trae la palabra? Entrega. Renuncia. Es el primer fruto. Entonces, ¿qué cosa es el bautismo? Es el acto de entrega, es la acción. Es el primer fruto que trae cuando uno ha nacido de la palabra. La entrega. Entonces, cuando una persona dice así, yo conozco la palabra, pero no quiero entregarme, conoce la palabra, permite que la palabra entre, pero no permite que crezca. No permite que dé fruto. Y lo más importante de una planta no es que nazca es importante, pero lo importante ¿qué cosa es? El fruto. Cuando van ustedes a Juan capítulo 15, dice, mi Padre glorificado que ustedes lleven fruto. Y ahora está hablando obviamente de un fruto que habla del Espíritu Santo en la vida, que lleva la obediencia, la armonía con los preceptos divinos. Pero lo más importante es el fruto. Así como lo importante es el nacimiento, lo más importante es el fruto. Ahora entonces, el segundo nacimiento es la evidencia de que nosotros hemos entendido la palabra. Por eso, el segundo nacimiento, ¿de qué se trata? De morir para vivir. Uno muere a su vida pasada para vivir una nueva vida junto a Cristo. Lo mismo pasa en el matrimonio. El matrimonio es morir para vivir. Fíjense una cosa, cuando uno va al altar y se compromete de manera pública, muere a su soledad. Muere, dice, a partir de hoy yo prometo, ¿no? Prometo. ¿Qué cosa promete? Estar contigo en las buenas, en las malas, salud, en salud, enfermedad, pobreza y riqueza, etc. Renunciando a todo lo demás. ¿Qué cosa está? Muriendo a todos los pasados. Porque ahora está comenzando una nueva vida al lado de alguien. Renunciando a todo, me uno a ti. ¿Qué cosa es el bautismo? Señor, ahora yo ya no puedo vivir sin ti, ya conozco de tu amor, renunciando a todo, quiero vivir contigo. Y para eso hay un símbolo, el bautismo para eso sirve, morir para vivir. Por eso es que el bautismo es tan importante en nuestra experiencia. Representa la muerte a nuestro pasado y una nueva vida al lado de Cristo. Un asunto interesante. Aquí en el concepto dice que es el comienzo de una nueva jornada. El bautismo no es la conclusión, es el inicio. Hay gente que dice, no, para poder bautizarme yo tengo que conocer toda la Biblia. Espera un momento, es el comienzo, no es la graduación.
No es el fin. Ah, no, para ser bautizado yo necesito dejar tantas cosas en la vida. Pues si tú puedes dejar solo, ¿para qué necesitas de Dios? ¿Qué cosa necesitas para ser bautizado? Entender lo básico, lo fundamental y amar a Dios. Fíjate que cuando nos casamos no conocemos a la persona al 100% como nos conocemos en el matrimonio. Los que somos casados entendemos esa situación. En el enamoramiento, en el noviazgo, apenas conocemos aspectos. Lo mismo sucede cuando una persona va a la Biblia. Antes de poder bautizarse, conoce aspectos puntuales, básicos sí, fundamentales sí, pero es el comienzo de la vida, la experiencia de la vida, lo que lo va a llevar a un conocimiento mayor. Entonces hay personas que siempre se excusan, ¿no? Quiero conocer más, quiero esto, quiero dejar esto. No, bautismo es un compromiso de amor. Es una renuncia a todo porque quiero vivir contigo. Es el comienzo de una nueva vida. Es el nacimiento espiritual que uno elige. Entonces, aquel que nace solo una vez en la vida puede morir eternamente. Pero aquel que nace 2 veces en la vida, el nacimiento y la existencia, el nacimiento espiritual, puede vivir eternamente. ¿Correcto? Ahí está la diferencia. Entonces, el segundo nacimiento es importante. Y este nacimiento nos trae la palabra. Tenemos que nacer del Espíritu, todos los días buscando al Espíritu Santo, y parte puntual de ese nacimiento también es el bautismo. Liliana. Y luego Isidro. ¿Qué pasa, pastor, cuando se bautiza, cuando uno es muy jovencita y no tiene muy claro todo el concepto porque es muy jovencito? Pasan los años, se pierde un poco y después se va afuera y vuelve. ¿Se puede volver a bautizar? Puede, es posible. ¿Cuántas veces? En la Biblia nosotros tenemos un solo hecho, un solo acto sobre un nuevo bautismo, y está en Hechos capítulo 19. Vamos a leer un poquito, ya que tocas ese tema. Hechos capítulo 19. Miren lo que dice, lo que sucedió. Hechos capítulo 19. Encontramos un acto específico, ¿no? Y a partir de allí nosotros comprendemos que es o puede ser necesario a veces un nuevo bautismo. Luego explico las razones. Versículo 1. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Un discípulo es aquel que ya sigue a Jesús, ¿verdad? Les dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. ¿En qué ustedes fueron bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Ustedes saben que Juan bautizaba correctamente, por inmersión, ¿no? Bautizaba. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Participaron de un nuevo bautismo? Sí. Entonces, ¿en qué circunstancias? Puede ser que una persona, como bien mencionaste, en un momento apenas conoció parte de la verdad y no la verdad completa. Luego pasa el tiempo y sus ojos se abren para una realidad completa, una verdad completa. Y dice, yo desconocía totalmente esto. Entonces, ¿esa persona puede ser bautizada? Puede. O puede ser recibida por profesión de fe, o puede, si es que ya fue bautizada por inmersión, pero aquí en ese texto dice que cuando hay un conocimiento completo de las Escrituras, es necesario un nuevo bautismo. ¿Cuándo más es necesario un nuevo bautismo? Cuando una persona hizo un compromiso con Dios y de manera pública un día renunció a ese compromiso, renunció a esa promesa y se apartó totalmente de los caminos del Señor. Para ello fue excluido de la iglesia, obviamente, porque ya declaró completamente que ya no forma parte más de la iglesia. Entonces, cuando quiere volver nuevamente a tener esa comunión con la iglesia y renovar esa relación con Dios, es necesario un nuevo bautismo. Pero eso no significa que nosotros tenemos que decir, bueno, entonces yo voy a hacer lo que quiero en la vida y voy a una vez y otra vez. No, el bautismo tiene que ser un acto consciente, responsable, sabiendo de qué, así como el matrimonio, renunciando a todo lo demás, yo te acepto a ti. Entonces, una persona tiene la posibilidad de poder rebautizarse, ¿correcto? Tiene la posibilidad. Sin embargo, cuando ya son varias veces en la misma situación, llega un momento en que dice, vamos a aceptarte solamente por fe, y se hace un acto de profesión de fe,
¿correcto? Tengo una pregunta de Isidro y luego continuamos aquí. Pastor, muchas personas, muchos creyentes, después de aceptar a Jesús, siempre suelo escuchar decir, voy a esperar para bautizarme porque tengo muchas cosas todavía que tengo que dejar Sí. en mi vida pasada. Entonces ahora entendí que es necesario entonces el bautismo Es necesario. y es todo un proceso que vamos a ir dejando de a poco todo lo que para obedecer completamente a Dios. Exacto. Mire, Isidro, es interesante. En la vida uno va a ir renunciando. Y el camino cristiano es un camino de progresión. Hoy vamos a entender que cuando Jesús mandó a bautizar, Él dijo así, vayan y hagan discípulos. Y el discípulo es aquel que tiene un conocimiento previo, ¿correcto? Es aquel que sabe qué cosa es lo que tiene que hacer. O sea, el conocimiento bíblico es fundamental, porque el bautismo tiene que ser para el discípulo. Y el discípulo es aquel que ya está aprendiendo. Muy bien, resulta que mientras va aprendiendo, él va permitiendo. Este es un asunto importantísimo. Yo voy entendiendo y voy permitiendo que Dios haga su trabajo en mí. Yo te pregunto, ¿un ser humano, por su propio esfuerzo, podrá dejar un mal que está encarnado en su vida? Eso es imposible. Ha intentado, por eso es que todas las promesas de enero o de diciembre terminan el 6 de enero, la siguiente semana. ¿Cuánto duran las promesas humanas? Poco. Pero el ser humano, cuando va entendiendo y va permitiendo que Dios haga su trabajo, llega un momento en que aquello que tanto te gustaba comienza a cambiar. O sea, el cambio que Dios hace es de adentro hacia afuera. Los cambios superficiales duran pocos. Los cambios reales son aquellos que Dios hace. Entonces, cuando el ser humano está entendiendo el mensaje y dice, yo quiero renunciar, por eso ahí tiene que haber deseo, hay compromiso, ¿correcto? Yo voy a renunciar a eso, Señor, pero yo no puedo, yo me entrego, ayúdame. El Espíritu Santo comienza su trabajo. Entonces, el camino de la vida cristiana es un camino de progresión. ¿Qué cosa es progresión? Cada día yo me asemejo más a Cristo. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, cada día más semejante a Cristo, pero hay un comienzo. Un proceso. Es un proceso. Un proceso, como dice Proverbios 4:18, que viene desde la oscuridad hacia la luz hasta que el día sea completo. Esa es la senda de los justos, como la aurora, que viene del oscuro a lo claro. Pero hay un comienzo. Cuando un bebé nace, no corre. Está al cuidado de los padres. Luego comienza a gatear, no comienza a caminar. Y cuando comienza a caminar, no corre. Se cae, se levanta, se cae, se levanta. Entonces la vida cristiana, no esperemos que alguien que viene y se compromete con Dios comience a correr. Parte del proceso es enseñar, acompañar. Por eso es que nunca debemos temer al bautismo. Primero, comprendiendo las verdades básicas de la Biblia. Entendiendo de que renuncia y compromiso y permitiendo que Dios trabaje en mi vida, yo puedo comenzar esa nueva historia. Tengo aquí una pregunta más. Vamos allí, querido Facundo. Hola, pastor, mucho gusto. Yo tenía una pregunta acerca de por qué los discípulos bautizan en nombre de Cristo Jesús, si Cristo Jesús mandó a bautizarnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una pregunta frecuente y vamos a explicar. Los que eran bautizados, en su mayoría, ellos eran judíos. Los judíos que que aceptaban el cristianismo. Entonces, el judío aceptaba en su vida, es más, ellos creían perfectamente en la existencia de Dios. Entonces, para ellos la existencia de Dios, del Espíritu Santo, estaba claro. Lo que no se aceptaba era ¿quién? A Jesús. Entonces, para entrar al cristianismo, lo fundamental para ellos era la aceptación a Cristo. No significa que los discípulos modificaron completamente la fórmula bautismal como Jesús lo ordenó, sino que simplemente ellos hacían un énfasis. Tú estás entrando al cristianismo, tú ya conoces de Dios, conoces del Espíritu, ahora estás aceptando a Jesucristo en el nombre de Jesús, eres bautizado. Pero eso no anula la fórmula bautismal, ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aceptando justamente a Dios, a la divinidad. Muy bien, vamos a una brevísima pausa. Es que estamos tocando el tema del bautismo. Puedes solicitar la revista Esperanza, yo creo. Está disponible para que puedas hacerlo a través del WhatsApp, más 5512-9810-1460 o a través del site que aparece aquí en tu pantalla. Puedes ahora mismo comprender más sobre aspectos fundamentales sobre este tema. Solicítalo, es totalmente gratis.
Vamos a continuar aquí con nuestro estudio y vimos apenas el concepto, ¿no?, fundamental del bautismo. En la Biblia vamos a tener muchos ejemplos de bautismo. Vamos al primero, Hechos capítulo 2, versículo 37 y versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 37 y versículo 38. Al oír esto se compungieron de corazón. La palabra compungir aquí significa se convencieron, ¿no? Se convencieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En qué momento las personas piden ser bautizados? Después de ser enseñados. Pedro predicó y la persona que acepta aquello que escuchó se compromete. Hay muchas personas que solamente, dice, yo deseo cambiar, pero nunca hay compromiso. Ay, qué bonito todo, pero nunca hay compromiso. Hay gente que llora escuchando un sermón, pero nunca se compromete. ¿Tuvo algún efecto? No. ¿Por qué? Las lágrimas no son aquellos que, wow, dice, Dios nos consuela, nos abraza, todo. Pero no dice, ya, entonces sí, estás arrepentido. No, arrepentimiento es acción. ¿Correcto? Uno puede llorar viendo una película y por eso no está arrepentido. O sea, lo que Dios quiere es entrega, es compromiso. Por eso es que Dios no busca seguidores, Dios busca discípulos. Y discípulo es aquel que deja de ser un seguidor. Un seguidor, aquel que, sí, todo bonito, me encanta, me gusta. Discípulo, aquel que camina. Yo voy a estar junto a ti, contigo. Renuncia, entrega, compromiso, ¿no? Jesús dice: aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esa cruz no es un crucifijo, esa cruz, ¿qué cosa es? Compromiso, es entrega, es renuncia. Eso es cruz, llevar la cruz de Cristo. Entonces, cuando las personas escucharon un sermón, ellos dijeron: yo necesito cambiar. Hay arrepentimiento. Pedro dijo: muy bien, arrepentíos, el arrepentimiento es previo al bautismo, y bautícese cada uno. El bautismo es parte de ese proceso. Entendí, quiero cambiar, quiero que Dios pueda estar en mi vida, yo me bautizo. Entonces el bautismo es parte, no es la conclusión, no es el final, es el comienzo. Es parte del proceso de mi relación, de mi entrega a Dios. Por el bautismo confesamos nuestra fe en la muerte y resurrección de Cristo. Confirmamos nuestra muerte al pecado y el propósito de tener nueva vida. Es interesante este concepto. El bautismo es la aceptación del sacrificio de Jesús. Hay personas que dicen: ¿por qué ustedes no celebran la resurrección de Cristo? Porque sí celebramos. ¿Y cuál es la celebración de la resurrección? No es separar un día, porque el día sagrado ya está separado en la Biblia. La celebración de la resurrección de Cristo es el bautismo. Vamos a Romanos capítulo 6. Miren lo que dice el texto bíblico. Romanos capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y miren el símbolo del bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por obra del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Versículo 5. Si fuimos sepultados, si fuimos plantados juntamente con Él semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Entonces, la manera como yo celebro la resurrección de Cristo es bautizándome. Ahora, qué interesante, porque Pablo no deja dudas de cómo tiene que ser el bautismo. De paso, la palabra bautismo viene del término baptizo. Baptizo significa sumergir. Entonces, ¿qué cosa es el bautismo? Bautismo es el símbolo, recordemos, es un símbolo de muerte y resurrección. Por eso una persona cuando es bautizada tiene que ser sumergida y tiene que ser sumergida en el acto de morir y resucitar. Una persona que es bautizada sumerge, entra a una tumba, solo que es una tumba líquida. Es sumergida, como Cristo murió, muere, y como Cristo se levantó, resucita. Al resucitar, está diciendo: yo acepto el sacrificio de Jesús por fe. Yo participo de la muerte y la resurrección, pero mi muerte es para el pecado y mi resurrección para una nueva vida. Sí, Facundo. Sí, pastor. Al bautizarnos,
al sumergirnos en el agua, ¿nuestros pecados quedan en el agua? No. El bautismo es un símbolo. Cuando alguien pregunta, ¿el agua tiene alguna cosa? No, es H2O. No tiene nada, es un símbolo. Sin embargo, es un símbolo que representa lo que acontece con mi vida allá en el cielo. No es que mi pecado quede en el agua. Hay gente que dice, esa agua está bautizada, hay mucho pecado, no quiero entrar ahí. Es un símbolo de muerte y resurrección. Nadie está muriendo literalmente, simbólicamente sí. Y está resucitando simbólicamente. Muy bien, entonces, no es que mi pecado quede en el agua, solo que Cristo perdona todos mis pecados. Entonces, mi pasado, de manera simbólica, sí queda totalmente enterrado. Ya no existe más. Al levantarme, yo me levanto delante de Dios como si nunca hubiese pecado, para comenzar una nueva vida. No significa eso que a partir de ahí, de una vida impecable. Recuerden, la vida cristiana es una vida de progresión, ¿correcto? Progresión. Muy bien. Pero cada día con Cristo, yo realmente tengo una nueva vida. Entonces, no es que queda mi pecado en el agua, sino que soy perdonado. El bautismo se torna solo en un símbolo de la muerte y la resurrección. Isidro. Sí, pastor, en el bautismo estamos demostrando sepultar nuestra antigua vida Exacto. y comenzar una nueva vida en el camino del Señor. Exactamente. Por eso, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a Colosenses capítulo 2. Mira qué interesante, nos ayuda a entender muchísimo mejor. Colosenses 2:12 dice así, sepultados con Él en el bautismo. Otra vez, aquí está diciendo la manera como hay que bautizar. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces aquí me dice qué simboliza el bautismo y cómo debe ser el bautismo. ¿Correcto? Por inmersión, uno es sepultado, uno es levantado. Es el símbolo de la muerte y resurrección de Jesús. Carla. Pastor, ¿debe haber algún proceso de preparación previo al bautismo? Correcto. Nosotros vamos a entrar a eso más, por si el tiempo no nos alcance, voy a aprovechar tu pregunta. Jesús dijo en Mateo 28, 18 al 20, por tanto, id es mientras ustedes van, hagan discípulos. Y discípulo es aquel que quiere aprender, ¿correcto? O aquel que aprende. Muy bien, una vez que la persona está aprendiendo, dice, bautícenles. Entonces, antes del bautismo, ¿qué cosa viene? Discipulado. ¿Discipulado qué cosa es? El conocimiento previo. Ahora, el conocimiento previo no significa el conocimiento total, porque en el matrimonio, igual, en el noviazgo, ¿qué cosa tenemos? Un conocimiento previo. En el matrimonio, el conocimiento total. Antes del bautismo, ¿qué tenemos? Un conocimiento fundamental de las Sagradas Escrituras. ¿Correcto? Por eso es que un bebé no puede ser bautizado, porque no puede ser discipulado. Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, para ser bautizado hay que creer. Un bebé no puede creer. Pero una persona ya consciente, racional, de que es pecador y necesita de un Salvador, ya puede ser bautizado desde el momento que tiene conciencia de ello. Y es una aceptación personal, ¿correcto? Entonces, ¿hay requisitos? Sí. Los requisitos obviamente es el conocimiento previo, es la disposición, el deseo, la entrega, es necesario para el bautismo. Además, el texto que leímos de Hechos 2, arrepentíos y bautícese. El arrepentimiento es necesario y otras características que luego veremos. Pastor, es decir, si uno lo bautizan de bebé, ese bautizo no es válido. Primero, no es válido porque no es bíblico. ¿Correcto? Entonces, puede existir 1000 formas de bautizar. En el mundo solo hay 3, ¿no? Por aspersión, por infusión y por inmersión. Pero la bíblica es por inmersión. Entonces yo puedo ser bautizado por infusión, por aspersión, por lo que quiera, pero al no ser bíblico, estoy siguiendo apenas un deseo de mis padres, ¿no? Hay personas que son bautizadas y nunca se enteraron que son. Entonces no es una decisión consciente. Eso no es bíblico. Y si nos da un poquito de tiempo, vamos a analizar que eso apareció. El bautismo para los bebés a partir del 3er siglo después de Cristo. La Iglesia Apostólica no bautizó. Aun cuando haya textos que dice todas las familias fueron bautizadas, no nos dice que bebés fueron bautizados. Está hablando de personas que de manera consciente aceptaron el sacrificio de Jesús. ¿Correcto? Mónica.
Sí, buena, pastor. ¿Desde qué edad se puede bautizar un...? Desde el momento que una persona tiene conciencia de soy pecador y necesito de un Salvador. Y yo estoy aceptando que el bautismo es una vida al lado de Cristo, sabiendo que yo necesito ser fiel a Él, yo necesito guardar los mandamientos, yo necesito lo básico, lo fundamental. El resto, todo en el camino, en el proceso, uno va aprendiendo. Pero lo básico, lo fundamental va entendiendo. Entonces, desde el momento, por ejemplo, que un niño tiene uso de conciencia, de razón, de voluntad, no es presionado, no es manipulado, entiende su condición, entiende que necesita ser bautizado, puede ser bautizado. Desde el momento que la persona es consciente, entendió, comprendió y pidió. ¿Correcto? Por eso es que Hechos 22, 16 dice, ¿tú por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre. El momento que el ser humano invoca al Señor de manera consciente y racional, el momento que el ser humano pide porque comprendió esa situación, puede ser bautizado. ¿Correcto? Y obviamente hay incluso una edad para eso, ¿no? Donde el ser humano ya puede tener una conciencia plena. Muy bien, el bautismo confesamos nuestra fe. Entonces hay una razón que tiene que ver con el significado, muerte y resurrección de Cristo. Es la expresión de fe en la muerte y resurrección de Cristo como Salvador. Es un símbolo de nuestra muerte al pecado y resurrección en una nueva vida. Es el testimonio público del compromiso con Cristo. Es el símbolo de entrada de la iglesia y el símbolo de recepción del Espíritu Santo. Pedro dijo, bautícese, sus pecados sean perdonados y reciban el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿es el símbolo de entrada a la iglesia? Sí. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 47. Y el Señor dice, añadía todos los días a la iglesia los que habían de ser salvos. Y las personas que eran añadidas a la iglesia, ¿quiénes eran? Aquellos que comprendieron, se arrepintieron y finalmente fueron bautizados. Entonces, es necesario en nuestra experiencia con Dios, es necesario. Es importante. Cuando una persona entendió, comprendió, está dispuesto a renunciar, a hacer un compromiso, ahora comenzar una nueva vida. Ese es el proceso. Hay arrepentimiento, hay confesión. Marcos 16, 16. El bautismo es símbolo. Quien salva es Cristo, pero quien ama a Cristo acepta el bautismo. Es interesante lo que dice Marcos 16, 16. Lean el texto, o vamos a leer juntos. Miren, este concepto tiene que estar clarísimo, ¿está bien? Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a leer desde el 15 para entenderlo mejor. Vayan, oíd por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Muy bien. Primero, ¿qué cosa viene? La predicación. Por eso es fundamental. Antes del bautismo, ¿qué cosa hay? Aceptación a una verdad. ¿Correcto? Ese es el proceso. Una vez que uno acepta la verdad, hay arrepentimiento. ¿Qué cosa hay? Compromiso. Yo quiero. Ahora, el que creyere, ¿creer a qué? Al evangelio que es predicado. Porque antes dice que el evangelio es predicado. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Si ustedes se dan cuenta, al pie ya no dice el que no creyere y no fuere bautizado. Solamente dice el que no creyere será condenado. ¿Por qué existe esta variante? Porque aunque el bautismo es un símbolo, el bautismo no es garantía de salvación. Hay tanta persona bautizada que nunca vive de acuerdo a los principios que cree. Hay personas que dicen, ya me bauticé, ya está, suficiente, ya está, ya estoy salvo. No. El bautismo es un símbolo del comienzo y a partir de mi relación con Dios, porque creer significa caminar con Él por fe, todos los días. La salvación no viene por un símbolo, la salvación viene por Cristo. ¿Entienden? Entonces, ahora dice, pero entonces ya no necesito ser bautizado. Ahora viene el concepto. Miren acá. El bautismo es el símbolo, quien salva es Cristo. Pero quien ama a Cristo, acepta el bautismo. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Exactamente, es parte. Entonces Dios dice, tú me amas, sí, está bien, comprométete conmigo. Hagamos de una manera simbólica, mostrando para todos de que tu vida me pertenece. Habrán personas entonces que nunca serán bautizadas y serán salvas, el ladrón en la cruz, uno de ellos. Pero no tuvieron la oportunidad de... Porque si el ladrón hubiese descendido de la cruz, en ese momento hubiese participado del bautismo. Hay personas que no son bautizadas, pero estarán en el cielo, porque quien salva es Cristo. Sin embargo,
Mientras nosotros tenemos vida, oportunidad y conocimiento, necesitamos ser bautizados. Primero porque nadie sabe en qué circunstancia va a morir y luego porque es parte de nuestro proceso y nuestra entrega a Dios. Sí, Liliana. ¿Qué es ser bautizado por el Espíritu Santo? El bautismo por el Espíritu Santo es permitir que el Espíritu Santo pueda tener el control de la vida y Él produce un fruto en la vida, que es el amor. Hay muchos que confunden el bautismo del Espíritu Santo como una expresión sobrenatural donde la persona comienza a hablar en lengua, donde la persona... Eso no es un bautismo del Espíritu. El apóstol Pablo habla que ser guiados por el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con un cambio de vida. El Espíritu Santo tiene que ver con una transformación del creyente. Porque de nada sirve hablar en lenguas cuando no controlo mi lengua, cuando hablo mal de otro. Entonces, es cambio, ¿correcto? El Espíritu Santo transforma la vida. Vamos a hablar un poquito más cuando veamos el asunto de dones espirituales. Muy bien, hay tanto que hablar sobre este tema, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué entendimos aquí? Es un símbolo de fe, es un compromiso con Dios. Ahora fíjate, aquí viene mi desafío para ti. Y mi desafío para ti es que hoy tú puedas tener un nuevo comienzo, una nueva vida. Pastor, pero yo fui bautizado de otra manera. Si no es bíblico, no es válido. Si tú quieres conocer más cómo fue introducido un bautismo que no es bíblico, te acompaño a ver la temporada Creencias Populares. Allí tú vas a ver cómo fue introducido un bautismo que no es bíblico y no es válido. Por eso hoy te invito a hacer tu entrega, tu compromiso con Jesús. Estoy hablando para alguien que ya conoce de Cristo, alguien que se alejó de los caminos del Señor y hoy comprende una vez más que es necesario recomenzar, tener una nueva historia, un nuevo comienzo. Deja tus temores y tus excusas y por fe acepta a Jesús. El que creyere y fuera bautizado será salvo. La salvación es por Cristo, mas el bautismo es importante en nuestra vida. En Él morimos para el pecado y resucitamos para una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy tú puedes comenzar de nuevo. Hoy tú puedes comenzar una nueva historia. Nadie más puede remediar su pasado, pero hoy todos podemos comenzar una nueva vida y tener un futuro diferente. Allí donde estás, sé que el Espíritu Santo ya vino trabajando en tu vida, tocando tu corazón, y si es momento de tomar esta decisión, hazlo. Busca una iglesia adventista del séptimo día, pero allí para que juntos podamos celebrar esta grande victoria de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. Mientras escuches esta música, toma esta decisión. Ella estará orando por ti. Tú que estás solo en esta vida y no encuentras paz para tu alma herida, deja de luchar por las cosas de este mundo, deja de andar por el camino sin rumbo en que tú vas. Tú que estás cansado de esta vida y tan triste vas, luchando cada día para encontrar un instante de amor. Cerca está tu Salvador. Siempre hay una oportunidad para caminar al lado de Jesús, aunque los problemas te intenten alejar.
oportunidad para caminar al lado de Jesús, aunque los problemas te intenten alejar, siempre estará mi Salvador en tu dolor. Siempre habrá un nuevo comenzar para entregar tu vida al Salvador. Él perdió su vida para que tú la ganaras. Entrega hoy tu corazón al que por ti se entregó. El bautismo es una decisión consciente, personal. No es una imposición y ni siquiera es una herencia familiar. Tus padres pudieron tener la mejor intención, por eso te bautizaron de bebé. Mas nadie llega al cielo por deseo de los padres. La decisión es personal. Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5 dice que Juan bautizaba y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Pero dónde lo hacía? En el río Jordán. Jesús fue bautizado en el Jordán. El etíope fue bautizado donde había agua. El verdadero bautismo es por inmersión. Porque si no es por inmersión, pierde totalmente su significado. Pierde totalmente lo que dice Romanos capítulo 6. Ya no es más un símbolo de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso hoy te invito a tomar la decisión de manera personal de poder entregarte a Jesús. La salvación no es un asunto de herencia, no es un asunto de lo que mis padres hacen por mí, es de mi entrega personal. Tú y Dios. Y Dios quiere darte una nueva oportunidad, un nuevo comenzar, una nueva vida. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bíblicamente existe solamente un Dios, una fe y un bautismo. Cuando dice que es un bautismo, es una sola forma correcta de bautizarse. Y hoy te invito a ser bautizado por inmersión para comenzar una nueva historia con Dios. ¿Tú aceptas? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos principios fundamentales para nuestra vida. Te aceptamos como Salvador. Aceptamos tu sacrificio y queremos que pueda ser aplicado en nuestra vida. Hay tantas personas que hoy deciden ser bautizadas. Ya conocen tu palabra. Apenas les falta dar este paso de fe. Mas hoy entienden que es necesario tener un compromiso contigo. Así como tenemos un compromiso con nuestra familia, con la persona que nos casamos, compromiso de amor necesitamos hacer contigo. Ayúdanos para que esto sea realidad. En el nombre de Jesús. Amén.